Le fui infiel a mi esposo y ahora estoy arrepentida. Lo arruiné todo. Recibo muchos mensajes desagradables en mi publicación original. Supongo que me lo merezco. No quería, pero mi esposo sugirió que volviera a publicar para que otros tal vez puedan aprender y no cometer el mismo error. No usaré esta cuenta en el futuro, aparte de los diálogos que tengo con algunas personas seleccionadas para ayudarme a editar. He tenido un diálogo con mi esposo y me enteré de que publicó. Hace unos días hemos acordado reunirnos más tarde hoy. Me levantaré por el bien de mis hijos y lucharé por mi matrimonio. Sé que no tengo derecho a hacerlo, pero me niego a rendirme. Mi corazón no me deja. Me arreglaré, sé lo rota que estoy. Leer los comentarios aquí fue increíblemente doloroso, pero gracias a todos ustedes, me las he arreglado para levantarme de la cama y sé lo que quiero hacer. Queda por ver si tengo éxito, pero al menos lo intentaré. Aún no sé cómo, pero intentaré averiguarlo. Realmente no sé por dónde empezar. He destruido a mi familia. Mi esposo me está dejando y mis hijos no quieren ni estar en la misma habitación. Mi hermana sugirió que publique aquí para quizás obtener algún consejo. Me tomó mucho esfuerzo incluso escribir esto. He estado llorando durante semanas y descubrí que me estaba mintiendo a mí misma, tratando de hacerme lucir mejor en esta historia. ¿Qué esperanza hay cuando ni siquiera puedo ser honesta conmigo misma? Estoy en un estado terrible. Así que esto es un poco por todas partes. Perdón por el muro de galimatías de antemano. Tengo 38 años, mi esposo tiene 39 años. Tenemos 4 hijos de 15 a 8 años y hemos estado juntos desde que tenía 16 años, casados hace 18 años. Tuve una aventura. Se sintió genial por un tiempo. Ahora, en retrospectiva, sé que todo fue un engaño, una fantasía. Ahora estoy tan avergonzada que no sé las palabras para describirlo. Ni siquiera puedo mirarme en el espejo. Todos me odian, incluida mi propia hermana, que es la única persona que me aceptaría. Mi hermana también es una infiel, por cierto. Su prometido la dejó por eso. Aún así, ella me grita constantemente, diciéndome que soy un pedazo de M asterisco asterisco asterisco. Se enteró de mi aventura desde el principio. Ella me advirtió que iba camino al desastre si no me detenía de inmediato y me sinceraba. Era demasiado egoísta y tonta para ver eso, estaba demasiado ensimismada para escucharla, así que me negué a parar. Ella, a su vez, me sacó de su vida hasta que me recogió mi marido. Inició trámites de divorcio y no quiere ni hablar conmigo. No sé cómo, ni siquiera sé si puedo arreglar algo de esto. Ha dicho que vendría a hablar conmigo los últimos 3 días, pero no ha aparecido. No puedo culparlo, lo lastimé mucho. Lo rompí a él, a mi familia, a mis hijos y a mí misma, y desearía tanto poder quitarles el dolor y simplemente desaparecer. Todo lo que hago es quedarme en la cama mirando al techo, odiándome. Cada vez que hay silencio, se siente como si mi corazón estuviera tratando de escapar de mi pecho. Tengo ataques de pánico en los que me cuesta respirar, casi no puedo comer. Siempre que intento dormir, en mis pesadillas veo el dolor de mi esposo y él me mira sin amor en sus ojos. El terapeuta que he estado viendo sugiere que esto quizás comenzó para mí hace unos 3 años. Mi mejor amiga de la escuela falleció repentinamente de cáncer. Nunca se casó, era socia en un bufete de abogados y tenía un estilo de vida extravagante. Siempre la he admirado. Tengo una buena carrera en marketing y he sido ama de casa durante largos periodos cuando nuestros hijos eran pequeños. El tiempo en casa con mis hijos fue el mejor momento de mi vida. Por alguna razón, comencé a reexaminar mi vida cuando murió mi amiga, especialmente lo que no había hecho. Me volví muy crítica conmigo misma, empecé a sentirme inadecuada, mi autoestima se desplomó. Solo había estado con mi esposo y comencé a resentirlo por eso, como si me hubiera negado el romance y las experiencias, o algo así. En realidad, lo retorcí en mi cabeza. Fui yo quien realmente lo persiguió, yo era la que quería matrimonio y una familia. Sentí que debería haberlo hecho mejor con mi vida, experimentar más, hacer más. De alguna manera logré culpar a mi esposo por todo. En realidad, no hablé con él sobre eso. En el fondo, sabía que era una estupidez, aún así, me volví resentida y gradualmente, con el tiempo, me alejaría de mi esposo. No tenía ninguna razón para sentirme así. Tenía un esposo cariñoso y atento, hijos sanos y felices, un buen trabajo, una gran vida. En eso, pasatiempos, buena salud, buenas vacaciones, amigos, una gran familia extendida, buena economía. Mi vida fue maravillosa en la mayoría de las medidas. Por supuesto que no fue perfecto, pero ¿quién lo es? Mi hermana menor se comprometió en esta época. Había sido un poco fiestera mientras crecía y su prometido era maravilloso. Me puse celosa de ella, como si su vida hubiera sido mejor que la mía de alguna manera.
Mi hermana engañó a su prometido antes de casarse y él la dejó. Estaba devastada. Ella me ha dicho que es su mayor arrepentimiento, pero solo ahora que tengo el zapato en el pie, la entiendo. De alguna manera me obsesioné con su infidelidad. Comencé a tener fantasías al respecto, a soñar con eso. Entonces, hace aproximadamente 7 meses, comencé a responder al coqueteo de un compañero de trabajo casado, más joven. Se convirtió en una aventura emocional casi de inmediato. Me encantó la tensión, sabía exactamente qué decir. De alguna manera, los primeros 2 meses fueron un torbellino muy emocionante, una gran carrera. Durante este tiempo, descuidé a mi esposo y a mi familia. Les negaba la intimidad a mi esposo y lo trataba muy mal. De alguna manera, logré resentirlo por lo que estaba haciendo. Lo culpé por la culpa que estaba sintiendo. Mirando hacia atrás, veo claramente cuánto lo lastimé. Vi el dolor en su rostro, el dolor que ignoré tan fácilmente en ese momento. Recuerdo lo mucho que trató de recuperarme, pero en ese momento de alguna manera logré justificar en mi mente que lo que estaba haciendo era mi derecho, que me lo merecía. En mi mente, todo el mundo debería estar feliz por mí. Logré convencerme de que tenía derecho a esta aventura, que era bueno para mí y que nada más importaba. Pasó de ser un asunto emocional a uno físico alrededor de los 2 meses. Él, sin respeto, fue mediocre en el mejor de los casos. Mi pareja emocional, ahora, era muy egoísta. Cuando se volvió físico, la emoción que sentí durante la aventura emocional comenzó a extinguirse lentamente. Mantuve la aventura en marcha, quería recuperar esa emoción inicial, pero cuanto más tiempo pasaba con él, menos sentía esa prisa inicial. Nunca tuvimos una conexión emocional real o profunda, era solo fingir. Aún así, en realidad creía que lo amaba. También comenzaba a sentirme cada vez más culpable por lo que estaba haciendo. Me desquité con mi esposo, de alguna manera logré culparlo por cómo me sentía, y fui absolutamente terrible con él. Entonces me sentí culpable por eso, lo culpé por eso y lo traté aún peor por eso. Alrededor de 2 meses después de la aventura física, noté un cambio drástico en el comportamiento de mi esposo. Dejó de intentar iniciar la intimidad, dejó todas las pequeñas cosas que solía hacer por mí. Solía dejar notas de amor para que yo las encontrara. Normalmente se esforzaría por hacerme reír o sonreír. Solía besarme y abrazarme todo el tiempo, y hacía un pequeño sonido alegre cuando lo hacía. Dejó de incluirme en su vida, ni siquiera me entablaba conversación. Solía hacer mis comidas favoritas los días que tenía que trabajar hasta tarde. Ahora ni siquiera me preparaba un plato cuando preparaba la cena normal. Solo hacía comida para él y los niños. Traté de discutirlo con él, pero salió de la casa sin siquiera decir una palabra. No quería aceptarlo, estaba en negación, pero ahora sé que ya se había desconectado por completo de nuestra relación. El romance con mi aventura se deterioró rápidamente después de eso. Aún así, continuó durante casi más de un mes antes de que finalmente rompiera con él. Por extraño que parezca, no he tenido ningún deseo de tener más contacto con él. Empecé a ir a terapia individual. Mi terapeuta, bastante directo, me lo explicó todo, pero aún así no lo entendí. Me negué a sincerarme, empecé a tratar desesperadamente de reconectarme con mi esposo. Todavía estaba en negación total. Logré convencerme de que, si actuaba como la esposa perfecta, él volvería a mí. Mi esposo no mostró ningún interés en absoluto, pero eventualmente vendría, me dije. Creía que la culpa aplastante desaparecería si pudiera volver a conectarme con mi esposo. Creía que volveríamos a la normalidad, más fuertes que nunca. Él nunca sabría la verdad completa de mi traición. Me vestiría como a él le gusta, limpiaría la casa impecablemente, trataría de iniciar, cocinaría su comida favorita, cualquier cosa que se me ocurriera. Nada funcionó. Incluso si intentaba tocar su mano, él se apartaría de mí. Mi esposo apenas me miraba, pasaba mucho tiempo fuera de casa. Cuando intentaba hablar con él, en la mayoría de los casos, ni siquiera respondía. Si respondía, sería algo como no me importa, luego simplemente se iría. En el fondo, sabía que había perdido a mi marido, pero me negué a aceptarlo. Antes de esto, cada vez que me miraba, siempre había una tremenda cantidad de amor en sus ojos. Descansaba sus ojos en mí durante largos periodos de tiempo y solo sonreía con amor. Ahora, cada vez que lo miraba a los ojos, el amor se había ido y él apenas me miraba. Aún así, logré convencerme de que estaríamos bien. Todavía no había empezado a llorar hace unas semanas. Mi esposo estaba en la cocina cuando llegué a casa. Estaba sonriendo por primera vez en mucho tiempo. Me senté y el resto de la conversación en realidad es un poco confuso. Pero descubrí que mi esposo sabía sobre la aventura casi todo el tiempo. Al final de su discurso, me dijo que deberíamos divorciarnos. Esperaba con entusiasmo la realidad de mis acciones se estrelló contra mí de repente.
No podía respirar, no podía ver con claridad. Simplemente no podía formar pensamientos u oraciones coherentes. No sé cuánto tiempo estuve sentada balbuceando, pero mi hermana vino y me recogió. Estaba hablando conmigo en el auto, en realidad no sé lo que dijo. Creo que estaba en estado de shock. Unos días después de eso, mi esposo vino a hablar conmigo. Había estado leyendo desesperadamente en línea sobre formas de arreglar un matrimonio después de una infidelidad. Incluso había preparado una confesión completa por escrito y una cronología para él. Le ofrecí todo un postnupcial 100% a su favor, acceso completo a todo lo que quisiera en cualquier momento, cualquier cosa, si tan solo se quedara conmigo. Tomó la línea de tiempo, pero ni siquiera quería leerla. Le confesé todo y por un segundo vi que el dolor cruzaba su rostro de nuevo, el mismo dolor que había ignorado tan fácilmente tantas veces durante la aventura. Ahora, hasta ese pequeño destello, me resultaba insoportable. Pude ver que claramente me estaba ocultando este dolor. Esto me dolía aún más. Seguí siendo cortés y justo conmigo, aunque no merecía nada de eso. Me sentaba allí, finalmente tuve que aceptar que ya no había amor por mí en sus ojos. Lo único que pude ver fue desconfianza y decepción. Mientras discutía conmigo, ya no podía negar que todo esto era mi culpa. Rompí la confianza de mi esposo, lo había roto. Solía ser amable, considerado, abierto, bromista. Este nuevo hombre frente a mí, que creía, era sombrío, un muro emocional de ladrillos. Un hombre al que solo le importaba seguir adelante. Explicó con detalles insoportables cuánto lo lastimé. Como nunca volvería a ser el mismo. Sin siquiera pestañear, me dijo que el amor que alguna vez tuvo por mí ya no existía. Que mis decisiones lo habían hecho así. Quiero empezar a salir. Incluso tiene una mujer en mente. No quería hacer trampa como yo, así que quiere divorciarse lo antes posible. Realmente no puedo entender cómo me las arreglé para arruinar mi vida tan mal. He destruido a mi familia y ahora mis hijos tendrán que sufrir el divorcio y el dolor de crecer en un hogar roto. En algún momento después de eso, caí inconsciente y me desperté en el hospital. Mi hermana estaba allí, pero mi esposo no. Eso me devastó aún más. Cuando volví en mí, comencé a llamar a todos, confesando lo que había hecho. Llamé a la esposa de mi aventura, sus padres, nuestros amigos, mi empleador. También renuncié. Básicamente llamé a todos los que se me ocurrieron. Todos me detestan ahora y me lo merezco. Mi esposo no me habla, destruyó a mi familia. Rompí el amor de mi vida, traumé a mis hijos y ¿para qué? ¿Por algunas emociones baratas? No entiendo cómo pude hacer esto. Puedo hacer que mi esposo hable conmigo. ¿Cómo puedo siquiera pedirle que haga eso? ¿Cómo puedo volver a enfrentar a mis hijos? ¿Qué les digo? Desesperadamente quiero reparar esto, pero ¿cómo podría siquiera empezar? ¿Es posible? Estoy completamente perdida. No sé qué hacer, no veo ninguna salida. Si te gustó el video apreciaría que dejaras tu opinión en la caja de comentarios. Suscríbete si no lo estás y dale like para más videos, te lo agradecería enormemente.